Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma. Saludarles en nombre del equipo, esperando que se encuentren muy, pero muy bien cada uno de ustedes. Hoy día estamos conectados en la plataforma para poder revisar el libro del nuevo conductor profesional. Ayer comenzábamos a ver esta semana desde la página 184 en adelante del libro El nuevo conductor, en la cual habla de los primeros auxilios. Si bien es cierto, muchas veces estamos preocupados de los artículos de ley, de las señalizaciones de tránsito, que no es menor, porque es una de las partes fundamentales para conducir un vehículo, pero siempre nos quedamos con eh, el pensamiento o la sensación que solamente debo aprenderme las normativas vigentes del uso de la infraestructura vial para poder aprobar en la licencia de conducir, pero en este caso, los primeros auxilios es una parte importantísima para el conocimiento de los conductores. Recuerden que, lamentablemente, del, del porcentaje de los siniestros de tránsito, 40% son, nos muestran las estadísticas, que está involucrado un conductor profesional. Entonces, no es porque eh, conduzcan peor o conduzcan mejor los clase B, sino porque tienen más horas laborales de trabajo en la vía pública. No es como el conductor que solamente ocupa su vehículo para salir en la mañana, ir a su trabajo y volver en la tarde-noche a su domicilio. Los conductores profesionales, si bien es cierto, están capacitados, ya aprobados por el Ministerio de Transporte. Ellos, la mayoría de las veces tienen más accidentes de tránsito porque han optado a la licencia para una mejor remuneración laboral. Por ende, trabajan en vehículos de carga o vehículos de pasajero todo el día en la vía pública. Y por esto están involucrados aproximadamente, dice la estadística, el 40% de los conductores profesionales en un siniestro de tránsito. Para ello, es importante saber los primeros auxilios. El día de ayer íbamos, íbamos en, comenzamos los primeros auxilios hablando de cómo debíamos actuar en lo primario, porque hay situaciones primarias y situaciones secundarias. Hoy día ya vamos a pasar a la secundaria, estamos por terminar, pero antes de irnos a la secundaria, vamos a ver algunas situaciones complejas. Las actuaciones sobre los heridos, habíamos visto algunos videos de cómo se atienden los heridos. La primera impresión que tenemos que tener nosotros es que eh, debemos verificar cuáles son los estados del herido, si está inconsciente, si tiene asfixia, si tiene algún paro cardiorrespiratorio, alguna hemorragia o algún estado de shock. Pensando, por supuesto, que no solamente puede tener uno, a lo mejor puede tener más de uno de esta evaluación que nosotros hagamos primaria. Entonces, uno de estos estados no excluye a otro, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Vamos a partir hoy día viendo desde la plataforma la circulación sanguínea. Mire, tenemos acá, vamos a compartir de inmediato pantalla para que vamos paralelamente estudiando el libro El nuevo conductor. Ahí tenemos la plataforma y ahí tenemos el libro, para que entienda usted como alumno de Práctica Test que estamos revisando el libro aproximadamente en la página 189 en adelante. Y acá estamos en la plataforma, que sale lo mismo, mire, fíjense. La frecuencia de bombeo de sangre de 60 a 80 pulsaciones por minuto en adultos y de 100 pulsaciones por minuto en niños. Esto es lo último que pudimos pasar el día de ayer. Desde aquí vamos a ir avanzando para llegar a la atención secundaria. Sin antes, que les tengo preparado para comenzar la clase de hoy, un video para que nos podamos entender de mejor forma de lo que estamos viendo. ¿Ya? Acá lo tenemos. Así que atención. Los primeros auxilios. Cuando haya personas heridas, evite moverlas y no las traslade del lugar.
a menos que exista un peligro realmente amenazante de incendio o explosión, o de que puedan ser atropelladas en la calzada. La víctima puede estar en shock, pero el tratamiento adecuado lo minimizará. Háblele con calma y dele seguridad. Evite su movimiento innecesario y no permita que se enfríe. Manténgala abrigada y cómoda. No la abandone, a menos que ello sea para solicitar ayuda. No proporcione nada para beber a las víctimas. Si se ha detenido la respiración, retire cualquier obstrucción obvia de la boca de la persona herida. Prótesis dentales, tierra, etc. Y afloje sus ropas, botones en el cuello de la camisa, corbata, cinturón u otros. En lo posible, en forma lenta y suave. Póngala de lado. La respiración puede comenzar y su color mejorar. Si ello no sucede, póngala suavemente de espaldas. Apriete sus fosas nasales con una mano. Con la otra, levante su barbilla y dele respiración artificial, introduciendo aire en su boca hasta que el pecho se expanda. Descanse. Luego repita en forma regular una vez cada 4 segundos, hasta que la víctima pueda respirar sin ayuda. También se puede insuflar aire por la nariz de la víctima, y especialmente en el caso de niños, por la boca y la nariz al mismo tiempo. Bueno, ahí teníamos un video generalizado del tema. Recordar que todas estas situaciones eh, debe uno tener claridad con qué paciente o con qué herido está trabajando. No es lo mismo realizar una reanimación a un niño que a un adulto, ¿ya? Vamos con la circulación sanguínea. Aprovechamos de saludar a Carolina Fuentes, que se incorpora con nosotros, ¿ya? Comentarle a Carolina y los que están conectándose desde ya que estamos viendo los primeros auxilios, una de las partes importantes que preguntan en la CONACET. ¿Ya? Ahí puede ver un poquito relacionado el tema de hoy. Ya. Entonces, comenzábamos con el video generalizado para saber más o menos a lo que nos estamos enfrentando en la vía pública. Decíamos antes de ver el video de que estamos acostumbrados a poder estudiar todo lo que es la normativa vigente del tránsito, dónde debemos estacionar, dónde podemos detenernos, cuándo podemos efectuar una maniobra específica, pero también lo comentábamos que el libro Nuevo Conductor dice que, de acuerdo a las estadísticas, los siniestros de tránsito, la mayoría de los conductores son profesionales, alcanzando un 40% aproximado en lo que conlleva a una situación de un accidente. Entonces, no es porque el conductor profesional conduzca de peor forma, sino porque de acuerdo a la situación de solicitud de remuneración mayor, ha optado por tener una licencia clase A para conducir vehículos de carga o vehículos de transporte de pasajeros. Y por eso, por ende, está más involucrado en los siniestros de tránsito porque pasa todo el día en la vía pública. No como nosotros, algunos que no trabajamos en la vía pública y vamos y volvemos al domicilio laboral y al domicilio particular. Entonces esto conlleva a menos horas de traslado en la vía pública. Es por esto que es muy importante que el conductor que postula la licencia profesional sepa de primeros auxilios, ¿ya? Ese es el contexto de la introducción de hoy. La circulación sanguínea decía que la frecuencia de bombeo de la sangre es de 60 a 80 pulsaciones por minuto en los adultos y 100 pulsaciones por minuto en los niños. Para determinar la frecuencia de bombeo, se debe
buscar el pulso carotídeo situado en el cuello bajo el ángulo de la mandíbula, el radial situado en la base del dedo pulgar y el femoral por la zona media de la ingle, unión entre la pierna y el cuerpo. De aquí que también nos enseña el libro Nuevo Conductor, aproximadamente en la página 189, por lo que veíamos, las hemorragias. Tenemos tres tipos de hemorragia que tenemos que, por supuesto, aprender cuáles son las clasificaciones de ella. Tenemos la hemorragia externa, interna y exteriorizada. La externa es toda aquella que está por fuera de el conducto corporal de la piel, la interna, tal como lo dice la palabra, interna al cuerpo, y la exteriorizada es la que sale por los orificios naturales. Vamos a ver qué nos dice la plataforma en este caso. Externa. La sangre sale al exterior del cuerpo por una herida donde la piel está rota. Si son abundantes, puede producir estado de shock o colapso. Cuando son internas, la clasificación dice que la sangre se queda en el interior del cuerpo del herido. Esas son las más peligrosas y las más difíciles de apreciar, por lo que se suele provocar un estado de shock cuando la cantidad de sangre perdida es importante. Las exteriorizadas son aquellas internas, pero con salida al exterior por orificios naturales, ya sea la boca, nariz, oído, ano y genitales. La nariz y el oído son muy frecuentes en los siniestros de tránsito, generalmente que indican una lesión grave encefálica y o craneal. ¿Ya? Posterior a un siniestro de tránsito, si ve a un herido con sangre de nariz o de oído, una exteriorizada, lo más probable que haya golpeado su cabeza. Según el vaso sanguíneo lesionado, podemos distinguir hemorragias arteriales, sangre de color rojo vivo, venosas, sangre de color rojo oscuro, o capilares, sangre a puntito. ¿Ya? También es importante conocer qué tipo de vaso sanguíneo es el que está lesionado de acuerdo a la hemorragia. Cuando son arteriales, color rojo vivo. Cuando son venosas, rojo oscuro. Cuando son capilares, a puntitos. Actuación ante una hemorragia externa. ¿Se acuerdan de la hemorragia externa? La que sale y rompe la piel, desde el interior hacia el exterior y rompe la piel. Si es una hemorragia externa, se debe, punto 1, presionar la herida con gasas estériles o trozos de tela lo más limpio posible. Si la hemorragia es abundante, lo más eficaz es presionar directamente con la mano o el puño. Es recomendable el uso de guantes quirúrgicos que conviene siempre llevar en el vehículo en un lugar de acceso fácil o rápido. Uno nunca va a creer que le van a suceder estas cosas, por supuesto. Pero aquí nos está recomendando el libro Nuevo Conductor, que no es legal, no es como el chaleco antirreflectante, que ese viene siendo legal. ¿Mm? El decreto 164, pero acá nos está dando una opción y recomendación que por favor lleve guantes quirúrgicos, gasa en el botiquín, en su vehículo, para momentos determinantes. Importante en esa situación no retirar ni cambiar las gasas que ya están puestas, aunque estén empapadas en sangre, sino que se añaden otras limpias encima y no dejar de presionar hasta que cesa la hemorragia. Como mínimo 10 minutos, como mínimo. Punto número 2, elevar a la zona afectada. Se eleva a la zona afectada. Presionar la arteria, dependiendo de la extremidad donde está la hemorragia, reduciendo la presión para permitir que la extremidad reciba oxígeno.
Punto número 4, ya cuando es un poquito ya más complejo, ocupar un recurso del torniquete. Solo en caso de amputaciones y como último recurso, utilizar una tela ancha mínimo de 5 centímetros o similar. No usar nunca un alambre o una cuerda. Estamos hablando ya de un torniquete cuando hay una fractura expuesta. Anular y ayudar con un palo, varilla u otro similar entre la herida y el material utilizado, girándolo hasta cortar la hemorragia. No aflojar el torniquete, no soltarlo, hasta que el accidentado reciba atención médica. Anotar a la hora que realizó el torniquete en una zona visible. Acá dan un ejemplo en la frente y usted dice, ¿cómo le voy a rayar la frente al paciente? Sí, es común, se le raya el cuerpo al paciente, en este caso en la frente, cosa que cuando lleguen las personas expertas en esta situación de reanimación o médica, entonces puedan verificar desde qué hora hasta qué hora, cuánto es el tiempo que se ha realizado el torniquete. Colocar al herido en posición de decúbito supino, que es boca arriba, con la cabeza más baja que los pies. Es una de las víctimas que requiere traslado urgente al hospital, ya cuando ya está con torniquete. Vigilar el estado del herido si entra en colapso, en shock. Ese es el punto número 5. Actuación ante hemorragias internas. ¿Se acuerda que veíamos las hemorragias externas? Las que salen del cuerpo, las internas son las que no salen del cuerpo. Y las exteriorizadas son las que salen del cuerpo, pero por los lugares que ya están determinados como nariz, boca, oído, ano, genitales. Ya, saludamos a Segerson Rosberg, que se está incorporando con nosotros. Hace ya tiempecito que no lo veíamos, así que un saludo grande para él y todos los que se están conectando. Ante las hemorragias internas, ¿qué debo hacer? Colocar al herido en posición anti-shock. ¿Cuál es esa posición? Con la cabeza más baja que el resto del cuerpo. O sea, se levantan los pies, pies elevados, teniendo cuidado de no perder la alineación cabeza, cuello, tronco. Si el herido está inconsciente o tiene vómitos, colocarlo en posición de defensa. Aflojar su ropa, soltar la ropa, tal como veíamos en el primer video que veíamos, aflojábamos las ropas del herido, ¿cierto? Y tapar al herido ligeramente. ¿Por qué? Porque cuando pierde sangre, tiene que mantener la temperatura del herido. Aunque él le pida, no dar de beber, ni siquiera agua. Aunque el herido esté consciente, estar atento por si se produjera una pérdida de conciencia debido a una pérdida importante de sangre. Estamos hablando de las hemorragias internas, las que no podemos visualizar nosotros. Están en el interior del cuerpo. Vamos con la actuación. ¿Cómo debemos actuar ante una hemorragia exteriorizada? Dice la salida de sangre por orificios naturales indica lesiones graves. O sea, no es cualquier lesión cuando tiene sangre de oído, sangre de cabeza, o sea, de nariz, de cuando tiene cualquier hemorragia exteriorizada, viene siendo una lesión grave. Eso nos dice el libro Nuevo Conductor. Nunca se deben tapar, nunca se deben taponar ni cortar este tipo de hemorragia. Si sale por la nariz y el oído, son síntomas de lesión craneal. Se golpeó la cabeza. No mover al herido, ya que puede tener lesiones cervicales o medulares, columna. Si el accidentado tiene vómito, colocarlo en posición de defensa sin mover el cuello. ¿Se acuerdan la posición de defensa? Debemos mantener la alineación cabeza-cuello-tronco y es necesario el traslado urgente al hospital en ambulancia. ¿Ya? Cuando esté vomitando, colocarlo en posición de defensa sin mover el cuello.
¿Se acuerdan la posición de defensa? A ver, vamos a ver. Un video dura un minuto en la posición de defensa, que lo hemos visto en estos días, pero lo vamos a ver para que les quede clarito. Así también va viendo videos que le van ayudando a su comprensión. Esa se llama posición Con lateral de este video seguridad. aprenderás cómo hacer que una persona en estado inconsciente respire normalmente, colocándola en la posición lateral de seguridad. Túmbala de espaldas y asegúrate de que tiene las piernas Eso, o juntas posición y de siguiendo la descanso línea también de se la le llama. columna vertebral. Agáchate a su lado. Acerca el brazo de la víctima a tu cuerpo lo máximo posible, doblándolo en un ángulo recto. Coloca el dorso de su otra mano contra su oreja a tu lado. Coloca la palma de tu mano sobre la suya y mantente en esta posición. Toma la pierna que queda más alejada de tu posición, colocando tu mano libre tras su rodilla y levántala, manteniendo su pie clavado en el suelo. Gira a la víctima tirando de su pierna hasta que su rodilla toque el suelo. Retira tu mano sin mover la cabeza de la víctima. Dibuja un ángulo recto con su pierna. Abre su boca con una mano sin que su cabeza se mueva. Cúbrela y vigila el estado en el que se encuentra, prestando especial atención a su respiración hasta que lleguen los servicios de emergencias. Antes de realizar la maniobra, si la víctima está tumbada boca arriba y respira con normalidad, no la muevas, gira únicamente su cabeza hacia un lado. Qué buen video. Ahí nos relata que la posición de defensa es importantísima. Posición de defensa, de seguridad, sin mover el cuello. Las hemorragias exteriorizadas más comunes son nariz, oído, boca. ¿Ya? Esa es la más común. Colocar al herido en posición sentada o de pie, con la cabeza levantada. No inclinar la cabeza hacia atrás cuando es por nariz. Cuando es por oído, nunca se debe taponar y colocar al herido de forma que el oído sangrante quede boca abajo para evitar los taponamientos. ¿Ya? Siempre buscar que corra la sangre, no de tapar la huida de la sangre. Por la boca, colocar al herido en posición boca arriba, semisentado con la rodilla flexionada. Si está inconsciente, colocarlo en posición lateral, tal como la que veíamos, posición lateral. Colapso. ¿Qué sucede? ¿Qué debemos hacer cuando el paciente comienza en shock, en colapso? Puede ser debido a puntos importantes: traumatismo grave en tórax o abdomen, politraumatismo y grandes fracturas. Ojo, esta puede ser posible pregunta examen. Yo recuerdo que aparece una de estas. Traumatismo grave en tórax o abdomen, politraumatismo y grandes fracturas. La pérdida de líquidos del cuerpo en hemorragias, tanto externas como internas. Debido a eso puede colapsar. Y también en quemaduras. Dolores muy intensos. Una circulación sanguínea anómala por mal funcionamiento del corazón o embolismo pulmonar. Eso significa que no circula suficiente sangre por el cuerpo o circula muy despacio. ¿Ya? Todas estas situaciones pueden conllevar a un estado de shock o colapso. Hasta ahí llegaríamos con la atención primaria. Imagínense, recién estamos atendiéndolo rápidamente, sabiendo qué es lo que tiene y tomando las precauciones del caso. Vamos a la atención secundaria. Dice, tras realizar la evaluación primaria, estabilizar al herido, porque eso es lo que hace la evaluación primaria, estabiliza al paciente o al herido. Todavía no se trata, se estabiliza. Y controlar sus signos vitales, hay que valorar y actuar sobre otras lesiones. ¿Cuáles serían las otras lesiones? Hemorragias no masivas, heridas, quemaduras,
que implican un gran desequilibrio interno y pueden causar la muerte. Fracturas. Hay que controlar posibles complicaciones y decidir la inmovilización de los miembros afectados. Esa vendría siendo la evaluación secundaria, ¿cierto? Secundaria, sí. Protección vertebral. Vamos a la protección vertebral. ¿Cómo protegemos la vértebra en todo lo que se llama columna o cervical? Consiste en mantener el cuello inmovilizado para protegerlo de posibles movimientos bruscos con un collarín cervical, colocando las manos y los antebrazos extendidos a ambos lados de la cara, cabeza y cuello del herido, o poniéndole ropa o arena al lado de la cabeza, nunca debajo, al costado de la cabeza, nunca debajo. Atención con esto. Hay gente que le hace un almohadín, una almohadilla, una almohada al herido, al paciente, y eso no está bien. Dice, en el caso de los motoristas, no se debe retirar el casco de seguridad a un accidentado, a menos que sea alguien que tenga conocimiento, expertise. Si fuera necesario para atender a la respiración del herido, la retirada del casco se realiza mediante una técnica determinada. Solo se debe emplear si se conoce adecuadamente, que asegure la inmovilización de la columna cervical. Así se protege las vértebras. Lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas tienen un origen violento, teniendo como protagonista un elemento externo, y son frecuentes en los siniestros de tránsito a los que están expuestos los conductores profesionales, que pueden ser, ¿ya? Le comentamos a Segerson, a Carolina y a todos los que están desde el principio o los que se han conectado, que esta vez nos tocó revisar desde la página 174 en adelante, ya debemos ir más o menos en la 190, nos tocó revisar los primeros auxilios. ¿Y por qué? Le explicaba a Carolina Segerson y a los demás que se han conectado, porque eh, el 40% estadísticamente aparece que los profesionales, de los conductores profesionales, tienen siniestros de tránsito en los cuales están involucrados en un accidente. Entonces, lamentablemente los profesionales se les juzga mucho por esto, pero es entendible porque ellos andan todo el día en la vía pública, no como uno que va en la mañana a la oficina, vuelve al domicilio, o algún alumno que va a la universidad, etcétera, a algún lugar de trabajo, pero no están determinadamente todo el día en la vía pública. Entonces, aproximadamente un 40% de ellos son los que tienen licencia profesional, que están involucrados en un siniestro de tránsito. Y por eso, en el libro del nuevo conductor profesional, aparece un largo trecho de las razones por qué debemos estudiar los primeros auxilios. ¿Ya? Esa es la conclusión del caso. Las lesiones traumáticas, dice, tienen un origen violento, teniendo un gran protagonista, un elemento externo, y son frecuentes en los siniestros de tránsito que están expuestos los conductores profesionales. Estas pueden ser directas o indirectas, las lesiones de trauma. Las directas son por impacto de la persona contra el vehículo, el suelo o algún obstáculo. Las indirectas por la desaceleración o aceleración que sufre la persona, se producen lesiones internas muy graves. Politraumatismo. ¿Qué significa el politraumatismo? Que son elementos de contusión graves, múltiples e inestables. Producen complicaciones derivadas del propio traumatismo en nervios periféricos, vasos sanguíneos y vísceras. Pueden tener consecuencias fatales. Si el accidentado tomaba alcohol, la probabilidad de muerte se multiplica por 4. Anoten esto. Posible pregunta de examen para los conductores profesionales. Pueden tener consecuencias fatales, y si el accidentado ha tomado alcohol, la probabilidad de muerte se multiplica por 4.
Lesiones craneoencefálicas y faciales. Craneoencefálicas y faciales. Pueden estar debidas a el desplazamiento brusco del cuello en los atropellos, el impacto contra el parabrisas o estructuras interiores del vehículo y al ser expulsados también del vehículo, el impacto contra el suelo en accidentes sobre todo de los motociclistas o ciclistas muchas veces. Se debe sospechar este tipo de lesión en el caso de lesiones en la cabeza, en su cara o en el cuello, hemorragias exteriorizadas por oído y o nariz. ¿Se acuerdan? Exteriorizada interna que aparecen por orificios naturales. Pérdida de conciencia, sensibilidad o movilidad. Pasajeros o conductores de motocicletas. Lesiones en la columna vertebral. Ay, 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 qué tremendo es esto. Las causas de este tipo de lesión son las mismas que en las lesiones cranoencefálicas. Algunos síntomas de este tipo de lesiones son: está inconsciente y tiene heridas o golpes por encima de los hombros. Eso es una lesión cervical. Tiene parálisis de alguna parte del cuerpo. Lesión de columna vertebral. Ausencia o alteración de reflejos. Aumento o disminución. Se producen lesiones en la columna vertebral. Es pasajero o conductor de un vehículo de dos ruedas, la mayoría de las veces. Emisión incontrolada de orina o heces. ¿Ya? Lamentablemente no tiene control cuando tiene una lesión en la columna vertebral. Vamos a ver las indicaciones que nos da el libro Nuevo Conductor de acuerdo a las lesiones en el tórax y abdomen. Antes de eso, vamos a ver en qué página estamos avanzando el libro Nuevo Conductor. Circulación sanguínea. Mira, ya íbamos en la página 190, nos relata acá, de las hemorragias internas, externas, exteriorizadas. ¿Qué debemos hacer? Subir las piernas cuando hay una hemorragia interna. Ahí nos relata el libro Nuevo Conductor. Una exteriorizada, cuando entra en colapso, en estado de shock. Todo eso lo pudimos ver nosotros. Síntomas del estado de shock, mire: piel pálida, sudorosa, fría, respiración superficial y rápida, vértigo, ansiedad, nerviosismo, pérdida progresiva de la conciencia, pulso débil y acelerado, debilidad, náusea y vómito, sed, sequedad de la lengua, pero no se le debe dar agua. Actuación ante un herido en shock, evaluación secundaria. Por aquí ya entramos en lo que estamos revisando: lesiones traumáticas, directa e indirecta, politraumatismo. Ahí tenemos el politraumatismo que lo acabamos de ver, las lesiones cráneoencefálicas y faciales. Estamos en las lesiones de la columna vertebral y ahora vamos a las lesiones en el tórax y abdomen. Ahí vamos, página 192 por pasar a la 193. Vamos avanzando, el libro del nuevo conductor profesional. ¿Qué nos dicen las lesiones en el tórax y abdomen? Algunos síntomas son las dificultades respiratorias, el dolor al tomar aire y la tos persistente. Pueden estar causadas por el impacto contra el volante y las estructuras interiores del vehículo, la colocación inadecuada del cinturón de seguridad o la aceleración, desaceleración brusca y los atropellos. Ante una posible lesión de tórax, ¿qué debemos hacer o no debemos hacer? No se debe tocar la herida, colocando tan solo un apósito en la zona. No dar bebida ni comida al accidentado e indicarle que respire lentamente y que se tranquilice. Colocar al accidentado en posición de defensa
o lateral sobre el lado lesionado para facilitar la respiración del pulmón que se encuentra sano. Vigilar la aparición del estado de shock. Colapso. Contusiones. ¿Qué es una contusión? A veces uno siempre se pregunta, fractura externa, fractura interna, fractura em, con contusión, heridas. Contusiones, dice, se producen por golpes o caídas que provocan daños en los tejidos sin romper la piel. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Una hemorragia puede provocar interna. Las más graves se producen por aplastamiento. Si el accidentado presenta contusiones, se debe aplicar frío en la zona evitando el contacto directo con la piel. ¿Qué debemos hacer? Mantener en reposo absoluto la zona afectada e inmovilizar al herido. No tocar las hematomas y elevar la zona afectada. Cubrir ligeramente al herido para que no pierda calor. La temperatura es muy importante. Es posible, pregunta examen. Aparece y dice, ¿es importante tapar al herido después de algún siniestro de tránsito? Sí, es importante para mantener la temperatura. Heridas. Pueden deberse a cortes, contusiones o heridas punzantes ante un accidentado con heridas graves. No debemos retirar los objetos que están incrustados y tapar la herida por encima con un apósito fijado a una venda. Cortar la hemorragia si la hubiera. Si hay salidas vísceras por otros costados, acostar al herido y cubrir los órganos con paños húmedos y no mover al herido. Quemaduras. Ay, 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 esto sí que es complejo. Y usted dice, ¿y por qué quemadura? Claro, porque hay vehículos que lamentablemente con los impactos producen incendios. Y por eso están los extintores, donde parten por los neumáticos la mayoría de las veces y otros por el sistema de combustión. Las quemaduras pueden producirse por el calor o por rozamiento. La gravedad depende de la profundidad, temperatura y tiempo de explosión y de la extensión según la superficie quemada. ¿Cómo actuar con un accidentado que tiene quemaduras? Se preguntarán los alumnos, ¿y a qué hora? ¿A qué horas conduzco? Es importantísimo, por eso el conductor profesional debe estudiarse los primeros auxilios, ya que son preguntas de examen de la CONACET. ¿Cómo actuamos frente a un accidentado con quemaduras? Según los primeros auxilios y el libro de nuevo conductor dice lo siguiente. Extinguir el fuego con mantas o material similar. No use agua ni extintores cuando el accidentado tiene quemadura. Intentando envolver al herido, tampoco. Si el único recurso es el extintor, no dirigirlo a la persona. ¿Qué otra cosa debemos actuar contra un accidentado que está con quemaduras? No se debe tocar la zona quemada, quitar la ropa de herida, pinchar las ampollas, aplicar pomadas o cremas. No debemos hacerlo. Otro punto importante, refrigerar la zona con agua fría. Si es una extremidad, sumergirla en agua. Colocar una gasa o venda húmeda sobre la zona quemada. Nunca vendar juntas dos superficies quemadas. Es decir, si se vende una mano, debe ser con los dedos separados. Buen aprendizaje. Mantener elevada la zona quemada para disminuir la hinchazón y el edema. Vigilar la aparición de shock y otras complicaciones. Siempre, en todos los siniestros de tránsito donde hay heridos afectados, debo vigilar la aparición de colapso, shock. Fracturas. ¿Qué nos dice el libro Nuevo Conductor referente a las fracturas?
Las fracturas pueden ser cerradas, abiertas, complicadas, ¿cierto? Hay fracturas que tienen otros tipos de nombre, expuestas, internas, etcétera. Pero acá le vamos a llamar por cerrada, abierta o complicada. ¿Ya? Dice, ante un accidentado que presenta fractura ósea, ¿ya? Debo tapar la herida, cortar la hemorragia si es que la hubiera, inmovilizar la zona de la fractura y, si es posible, colocar un estabillado, un entablillado donde eh, hay alguna fractura. Importante también tener conocimiento de cómo hacerla, que nos vamos a ir a un videíto ahora, después que leamos de qué tipo deben ser las fracturas. Se clasifican en cerradas. No hay rotura de piel, pero puede salir una hematoma. Fracturas abiertas. Hay rotura de piel por el propio hueso o por el objeto que impactó y pueden causar infección. Hay fracturas expuestas, donde se expone toda la parte de la piel interior. Y hay fracturas complicadas con lesiones de vasos sanguíneos, nervios, articulaciones o vísceras. Vamos a ir ahora a un videíto de acuerdo a unas fracturas que nos muestra una institución cómo debemos proceder ante los heridos en caso de. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Luxación o E15 o fractura. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana. Qué buen video, chiquillos. Vamos a tener que cobrar, sí, por la publicidad, pero excelente video en donde nos indicaba cuáles eran los tipos de situaciones a las cuales nos podemos enfrentar con un herido.
15, lesiones, fractura expuesta, fractura no expuesta. Entonces, ahí es donde uno va comprendiendo que no es llegar y atender al herido. Y por eso nosotros, los conductores profesionales, debemos estar aptos para todo lo que pueda conllevar a cuando vemos un herido. Recuerde que si hay un accidentado, nosotros como conductores no podemos darnos a la fuga. Tenemos la obligación en ayudar al accidentado. Hasta que llegue los servicios de urgencia, tampoco podemos trasladarlo nosotros. Eso también que quede claro, es pregunta de examen, sino que tenemos que esperar a que lleguen los expertos en la atención médica para que se lleven al paciente y nosotros quedar tranquilos. Y mientras tanto, atender con los primeros auxilios, atenciones primarias y atenciones secundarias, tal como hemos visto el día de ayer y el día de hoy. Vamos a terminar viendo un, 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 un- un videíto de acuerdo a la respiración detenida. Este es uno de los últimos videitos que habíamos grabado nosotros para mostrárselo. Los primeros auxilios. Cuando haya personas heridas, evite moverlas y no las traslade del lugar, a menos que si está inconsciente y respirando. El movimiento puede dañar más de una espalda lesionada. Por lo tanto, mueva a la víctima solo en caso de peligro. Si la respiración se dificulta o se detiene, repita el procedimiento anterior. Si está sangrando, aplique presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio, sin presionar algún cuerpo extraño en esta. Coloque una venda o paño largo. Si el accidentado es un motociclista con casco, no debe quitárselo nunca. Tampoco debe llevar a los heridos en vehículos particulares. Ahí Hay que está, ¿eh? esperar a que lleguen los servicios Eso de era lo que nos faltaba. emergencia, con el personal especializado en traslado de heridos. Nunca dé a las víctimas alimentos o bebidas. Si un brazo o pierna está sangrando, elévela para reducir el sangramiento. Es muy importante que usted acompañe y converse con los heridos. Intente darles seguridad y calmarlos. Imagine que usted se encuentra en su situación e intente imaginar cómo se sentiría. Así, le será más fácil lograr ser una ayuda para la persona accidentada. Intente que se mantengan conscientes y trate de averiguar cómo ocurrió exactamente el accidente. Es importante además tratar de mantener a los heridos abrigados. Ya. Bueno, ahí se dio cuenta de que la persona ya estaba sangrando por la boca y se le había aplicado una posición de defensa, ¿cierto? Eso es importante. Cuando haya posición de defensa es porque está sangrando por la boca o porque está vomitando. Bueno, un poquito fuerte la clase de hoy, pero es bien provechosa, así que vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de compartir para agradecer a cada uno de ustedes nuevamente por haber estado en sintonía con las clases y la plataforma de Práctica Test. Un saludo muy, pero muy especial a todos los alumnos que nos están sintonizando y que nos siguen en las clases y también en las redes sociales, en Práctica Test. Recordar a cada uno de ustedes los días martes y miércoles, revisamos el libro Nuevo Conductor Profesional a las 6 de la tarde. Ya vamos en la página 193.
donde podíamos ver las quemaduras, las fracturas y todo lo que conllevaba a el trabajo del libro Nuevo Conductor. Así que muchas gracias por su participación. Nos estamos reencontrando la próxima semana, lunes, clase B, 6 de la tarde, martes y miércoles, 6 de la tarde, libro del conductor profesional. Chao, chao, que tengan un muy buen descanso. Nos estamos viendo.